En la descripción del vídeo os dejo el enlace a la página de la Universidad de Castilla-La Mancha, de ahí vais a poder descargar los enunciados. Vamos a empezar resolviendo la cuestión 1. El 1a nos da una función definida a trozos y nos dice que calculemos los valores del parámetro para que la función sea derivable. Entonces, x cuadrado más a, x menor o igual que 2, y menos x cuadrado más bx menos 9 con x mayor que 2. Nos pide la derivabilidad en todo R, pero primero tenemos que ver si la función es continua para poder aplicar esto de las derivadas laterales. Os recomiendo que veáis un vídeo en el que hablo poco de las consideraciones en el estudio de la derivabilidad de esta forma. Entonces, vamos a ver, continua en R menos en el 2 por ser polinómica. ¿Qué pasa en x igual 2? Pues en x igual 2 tenemos que hacer límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la derecha y f de 2. Y las tres cosas nos tienen que valer lo mismo. 2 por la izquierda va a ser x cuadrado menos a, 2 por la derecha es x cuadrado menos x cuadrado más bx menos 9, y en el 2 tenemos que sustituimos donde está el igual 4 más a. Esto vale también 4 más a, y esto tiene que valer, esto vale menos 4 más 2 por b menos 9, es decir, 2b menos 13. Tiene que ser todo lo mismo, por lo tanto, para ser continua, 4 más a tiene que ser igual a 2b menos 13, de donde a menos 2b más 17 tiene que valer 0. Por lo tanto, si a menos 2b más 17 distinto de 0, entonces f no continua, entonces f no derivable en x igual 2. Aquí podemos decir continua y derivable en R por la misma razón, porque es una función polinómica. Esto si A es distinto de esto. Ahora, si A menos 2b más 17 es igual a 0, entonces f continua en x igual 2 y en un entorno del 2, en particular en todo R, y derivable, f derivable en un entorno reducido de x igual 2. Es decir, es derivable alrededor del 2 en todos los puntos y no sabemos qué pasa en el 2. Entonces existe un teorema que dice que f es derivable en x igual 2 si, solo si, límite cuando x tiende a 2 por la izquierda de f' de x igual límite cuando x tiende a 2 por la derecha de f' de x. Algo parecido a lo que sería la continuidad de la derivada. Ahora sí podemos calcular la derivada de la función f' de x, 2x menos 2x más b, x menor que 2, x mayor que 2. Mucho cuidado, aquí ya no se pone el igual nunca. Límite cuando x tiende a 2 por la izquierda, límite cuando x tiende a 2 por la derecha de la derivada. Y tendríamos a la izquierda 4 y a la derecha menos 4 más b. Como tienen que ser iguales, 4 igual menos 4 más b, de donde b vale 8. Si b vale 8, entonces tenemos que, a menos 2 por 8 más 17 igual 0, lo tenemos aquí, 8 por 2, 16, a igual menos 1. Por lo tanto, será derivable en todo R cuando a vale menos 1 y b vale 8. Ahora en el apartado B nos dice que comprobemos que se cumplen, enunciar el teorema de Rolle y comprueba que para los valores hallados en el apartado anterior la función verifica la hipótesis del teorema. Vale, el teorema de Rolle lo podéis buscar en teoría. Dice algo así como que si f continua en un intervalo cerrado y f derivable en el intervalo AB y f de A es igual a f de B, esta sería la hipótesis, entonces existe C perteneciente al intervalo AB tal que f' de C vale 0, es decir, la función alcanza un máximo o un mínimo dentro del intervalo. Entonces dicen, comprueba que para los valores hallados en el apartado anterior la función verifica la hipótesis. Pues hemos dicho que si A vale menos 1 y 8, f continua en todo R, entonces continua en menos 2, 6, f derivable en R, entonces derivable en menos 2, 6,
Y vamos a ver cuánto vale f de menos 2 y f de 6. F de menos 2 sería, el menos 2 lo tenemos aquí, sería 4 y la a vale menos 1, 4 menos 1, 3. Y f de 6 lo sustituimos aquí, sería 6 por 6, 36, menos 36. La b vale 8, 8 por 6, 48, menos 9, que son 45, 48, son 3. Entonces, f de menos 2 es igual a f de 6. Por el teorema de Rolle, existe C perteneciente a menos 2, 6, tal que f' de C vale 0. Esto no nos lo pide, solo nos pide que se verifican las hipótesis del teorema. Es decir, solo nos está pidiendo comprobar estos 3 puntos. Y con eso lo tendríamos, podemos pasar al ejercicio 2. El ejercicio 2 nos dice, en una chapa metálica de 8×5, vamos a construir, cortando los cuadrados de la esquina, un cajón sin tapa. Pues cortando los cuadrados de las esquinas, no sabemos cuánto le vamos a cortar, x, de forma que las dimensiones, de forma que el volumen sea máximo. Entonces, ¿cuánto se queda el largo y el ancho? Aquí se quedaría de largo, sería 8 menos x y x menos 2x, y el ancho sería 5 menos 2x. Nosotros estamos transformando esto a un cajón, estamos levantando x. Entonces esto sería 5 menos 2x, 8 menos 2x y x. Volumen, 5 menos 2x, 8 menos 2x por x. Desarrollamos esto antes de derivar. Obviamente queremos que el volumen sea máximo, pues esta es la función objetivo, la que tenemos que derivar, igualar a 0 y resolver. 5 por 8, 40, menos 5 por 2, 10x, menos 16x, más 4x cuadrado por x, tenemos 40x menos 26x cuadrado más 4x cubo. Esta va a ser la función que tenemos que derivar, igualar a 0 y resolver. 40 menos 26 por 2, 52x más 12x cuadrado. Igualamos a 0 la función, igualamos a 0 el volumen vale 0. Si, solo si, pues 40 menos 52x más 12x cuadrado igual 0. Esto es una ecuación de segundo grado. Si queréis la podemos simplificar dividiendo todo entre 4. 10 menos 13x más 3x cuadrado. Y tenemos que x igual a 13 más menos raíz cuadrada de 13 al cuadrado, 169, menos 4 por a por c, 4 por 3, 12, 120, partido 2 por a. 13 más menos raíz de 49 son 7, 2 por 3, 6. Esto se nos queda 20 sextos y esto se nos queda 6 sextos, 1. 20 sextos es 10 tercios, que es aproximadamente 3,33. Entonces, si tú restas aquí 3,33 dos veces, 6,66 es más grande que 5. Entonces, esa caja se está plegando, es decir, esa caja no tiene sentido, esta solución no tiene sentido. Vamos a estudiar la monotonía, nuestro candidato es el x igual 1, pues vamos a estudiar. Como mínimo, la x vale 0, en el 1 sabemos que pasa algo y no sabemos cuánto podemos restar. Así lo sabemos, como máximo podemos restar 2,5, no tendría sentido, ¿no? Pero bueno, nos da igual, en un entorno del 1. Sustituimos el 0,5 en la derivada de la función. El 0,5 aquí o aquí, donde queráis. Entonces, 13 por 0,5 son 6,5 y 0,5, 0,25 por 3, 0,75 se queda positivo. Y aquí podemos sustituir el 2. 2 por 2, 4 por 3, 12, 22 y aquí gana el 26 negativo. Por tanto, sube y baja, entonces x igual 1 máximo para el volumen. Por lo tanto, la solución sería que le hacemos el largo, el ancho y el alto. El alto sería el 1 que nos ha salido, el ancho sería 5 menos 2, 3, y el largo 8 menos 2, 6. Las dimensiones de la caja sería 6, 3 por 1 metros, que nos daría el volumen máximo. Y tendríamos el ejercicio resuelto también. Vamos a hacer el ejercicio 3A. Discute el siguiente sistema de ecuaciones lineales y resuélvelo para a igual menos 1. Pues vamos a crearnos la matriz ampliada asociada al sistema a menos 1, 1, a menos 4. 2, 1, menos a menos 1. 0, 1, menos 1, menos 3. Y vamos a estudiar los rangos. Entonces, vamos a calcular el determinante de A, el determinante de la matriz de coeficientes, que sería
menos a, 2, 0, 0, y aquí sería más menos 2, y aquí sería menos por menos más a cuadrado. Eso y eso se va, se nos queda a cuadrado menos a, el determinante de a vale 0. Cuando a cuadrado menos a vale 0, sacamos factor común, a por a menos 1 igual 0, o a vale 0 o a vale 1. Si a distinto de 0 y 1, entonces el rango de A igual 3, el rango de la ampliada vale 3, el número de incógnitas vale 3, por el teorema de Roche-Frobenius, sistema compatible determinado. ¿Qué pasa si A vale 0? Pues si A vale 0, lo que hacemos es que sustituimos en la matriz ampliada el 0 y vamos a ver cómo se nos queda. 0 menos 1, 1, menos 4, 2, 1, 0, menos 1, 0, 1, menos 1, menos 3. Y vamos a ver ahora los rangos de estas matrices. Sabemos que esta ya no va a tener rango 3, como máximo va a tener rango 2, tomamos una matriz de tamaño 2, calculamos el determinante, 2 distinto de 0, eso implica que el rango de A vale 2. No puede valer 3 porque justo en ese, el determinante de los coeficientes, en el 0, vale 0, entonces no puede tener rango 3. Esta misma matriz, que esta de aquí, la ampliamos a una matriz de tamaño 3 para estudiar el rango de la ampliada, utilizando el vector de términos independientes. Es decir, a esta le añadimos lo que le falta y el vector de términos independientes. Calculamos el determinante. 0, menos 8, 0, 0, 3 por 2, 6, que va restando, y esto, 8 y 6, 14, distinto de 0. Entonces, el rango de la ampliada es 3. Por lo tanto, teorema de Roche-Frobenius, sistema incompatible. Vamos a ver qué pasa si A vale 1. Si A vale 1, lo mismo, en la ampliada sustituimos el A igual 1, 1 menos 1, 1, menos 3, 2, 1 menos 1, 0, 0, 1 menos 1, menos 3. Y miramos lo mismo, tomamos una matriz de tamaño 2, 1, 2, menos 1, 1. 1 más 2, 3, distinto de 0, el rango de los coeficientes, 2. Ampliamos a tamaño 3 con el término independiente, 0, menos 3. Determinante, menos 3, menos 6, 0, 0, 3 por 2, 6, 6 menos 6. Distinto de 0, el rango de la ampliada, 3. Y tenemos que otra vez por el teorema de Roche-Frobenius, sistema incompatible. Ahora el apartado B nos dice que lo resolvamos para A igual a menos 1. Pues para A igual a menos 1 hacemos lo mismo, nuestra ampliada se nos queda menos 1, menos 1, 1, menos 5, 2, 1, 1, menos 2, 0, 1, menos 1, menos 3. Pues aquí para resolver tenemos que hacer el método de Gauss. Tenemos un 0 aquí, pues hacemos fila 2 más 2, fila 1. Menos 1, menos 1, 1 menos 5, 0, 1 menos 2, menos 1, 1 y 2, 3, menos 2, menos 10, menos 12, 0, 1, menos 1, menos 3. Aquí, fila 3 más fila 2, menos 1, menos 1, 1 menos 5, 0, menos 1, 3, menos 12, 0, 0, 2, menos 15. Entonces aquí tenemos el sistema asociado que sería menos x menos y menos z igual menos 5, menos y más 3z igual menos 12 y 2z igual menos 15. Lo resolvemos de atrás para adelante, tendremos z igual menos 7,5, lo sustituimos aquí, sería menos y más 3 por 7, 3 por menos 7,5 igual menos 12, sería 15, 22 y medio, que está negativo y pasa sumando, menos y igual 10,5, de donde y igual a menos 10,5, y en la primera ecuación sustituimos y tendríamos menos x, menos por menos más 10,5, menos por menos más 7,5, igual menos 5. 17, 18, 18 que pasa restando, 18 y 5, 23, entonces x igual menos 23. Y tendríamos la solución del sistema. Vamos a resolver la cuestión A4, que nos dice, dado el punto 2, 0, menos 1 y la recta x menos 2 menos 1 igual y más 1, 2, z partido 2 y la recta en forma general x menos y más 2z más 4, 0, x más
z más 1 igual 0. Determina la posición relativa entre R y S. Y en el apartado B encuentra la ecuación general del plano que pasa por P y es paralelo a la otra. Vale, pues como vamos a necesitar antes o después vectores, vamos a pasar esta que está en forma general a forma paramétrica. Eso se hace resolviendo el sistema. Entonces, en la segunda, menos 1 menos z, sustituyo en la primera, menos 1 menos z menos i más 2z más 4 igual 0, se nos queda, la i la paso al otro lado sumando y se nos queda 2z menos z, z, 4 menos 1, 3. Por lo tanto, esto se nos ha quedado x y z. La x sería menos 1 menos lambda, la y sería 3 más lambda y la z es lambda. Esta cuenta la podéis hacer en la hoja de sucio, ¿eh? Entonces nosotros tenemos aquí un vector de R que sería el menos 1, 2, 2. Y un punto de la R que sería el 2, menos 1, 0. Aquí tenemos un vector de S que sería el menos 1, 1, 1. Y un punto de S que sería el menos 1, 3, 0. Nos creamos el vector auxiliar PQ, que sería Q menos P, y que sale menos 1, menos 2, menos 3, 3 menos menos 1, 4 y 0 menos 0, 0. Entonces vamos a calcular el rango de la matriz que forman los vectores VR, VS y PQ. Eso sería, vamos a calcular este determinante, que sería VR menos 1, 2, 2, menos 1, 1, 1, menos 3, 4, 0. 0, 4 por 2 menos 8, 2 por 3, 6, más 6, 0 y 4. Esto y esto se queda menos 4 distinto de 0. Entonces el rango de VR, VS, PQ es igual 3, por lo tanto se cruzan. El apartado A lo tendríamos resuelto y el apartado B nos dice encuentra razonadamente la ecuación general del plano. Pues la ecuación general del plano, el plano va a ser el determinante de x y z, restamos el punto por donde tienen que pasar, punto P, menos 2, 0, más 1, y los vectores de las rectas van a ser vectores del plano también, porque tienen que tener la misma dirección, dice paralelo. Entonces, menos 1, 2, 2, menos 1, 1, 1. Esto tiene que ser igual a 0. Esta es la forma estándar de cómo se calcula la ecuación general de un plano. Entonces hacemos por adjunto. X menos 2, 2 menos 2, 0. Menos i porque los adjuntos de una posición impar, más, menos, cambian de signo. Entonces quitamos eso y tenemos menos 1 por 1, menos 1, más 2. Menos 1 más 2, 1. Y más z más 1, y tenemos menos 1 más 2, más 1 igual 0, por lo tanto va a ser el plano que nos están pidiendo, menos i más z más 1 igual 0. Vamos a resolver el ejercicio 5. Tenemos los operarios ABC producen respectivamente un porcentaje determinado de las resistencias que utilizan en un laboratorio y resultan defectuosas. Pues nada, un diagrama de árbol A, B, C, y tiene defecto o no tiene defecto el 50%, el 30% y el 20%. Defectuosas tenemos un 6%, 0,06, 0,05, un 5% en B y un 3% en C, 0,03. Se selecciona al azar una resistencia, calcula razonadamente la probabilidad de que sea defectuosa. Eso es el teorema de la probabilidad total. La probabilidad de ser defectuosa pues será 0,5 por 0,06 más 0,3 por 0,05 más 0,2 por 0,03. Producto de los caminos y sumamos todos los que nos son favorables. Calculadora. 0,5 por 0,06 más 0,3 por 0,05 más 0,2 por 0,03. 0,051. Es la probabilidad de ser defectuosa. Este es el A1. A2. Si es defectuosa, calcula la probabilidad de que proceda de A. La probabilidad de que sea A, sabiendo que es defectuosa, pues, teorema de Bayes. El caso a favor, 0,5 por 0,06. Aquí podéis echarle un vistazo a la teoría de la probabilidad, que tenéis un vídeo por ahí. Partido de la probabilidad de ser defectuosa. Os cuento todos los truquillos estos de no tener que sabernos las fórmulas para poder aplicar diagrama de árbol y todas esas cosas. Entonces, 0,5 por 0,06 dividido el 0,051
pues nos sale 0,58 aproximadamente. Esto en forma de fracción se queda 10 partido 17, aproximadamente 0,588. El apartado B dice, las resistencias se empaquetan al azar en cajas de 5 unidades. Calcula razonablemente la probabilidad de que en una caja haya exactamente 3 resistencias fabricadas por B. Pues nosotros sabemos la probabilidad de que lo fabrique B es 0,3, probabilidad de éxito. Entonces esto es una binomial. Si nosotros llamamos X cantidad de resistencias fabricadas por B de entre 5. Entonces esto sigue una binomial 5, 0,3. Calcula la probabilidad de que exactamente 3 resistencias las fabrique B, pues la probabilidad de que X sea 3. En una binomial, pues 5 de 3 en 3, la probabilidad de éxito 0,3 elevado a 3, la probabilidad de fracaso 0,7, de 3 por 2 no la fabrica E. De todas maneras, os dan la tabla aquí, En N5, K y la probabilidad es 0,3 y el K era un 3. 0,3 y 3, 0,13, 23. No tenéis ni que hacerlo con la calculadora. Este sería el B1. Y el B2 dice que en una caja haya al menos 2 fabricadas por B. El B2 es la probabilidad de que en una caja haya al menos, es decir, 2 o más, mayor o igual que 2. Esto es 1 menos la probabilidad de X menor que 2, que es igual a 1 menos la probabilidad de que X sea 0. La probabilidad de que X sea 1, es decir, si fabrica menos que 2, fabrica 0 o fabrica 1. 1 menos. Estamos en el 0,3. Que fabrique 0, 0,1681. Que fabrique 1, 0,3602. Pues ya está. 1 menos 0,1681 menos 0,3602. 0,4717. Y habríamos terminado el examen.